Hola chicos, bueno, terminamos ayer con la unidad de derivadas. Vamos a comenzar con la unidad siguiente, que no la vamos a llegar a terminar, eso ya es un hecho por cuestiones de calendario. Para que nos orientemos un poco, nos queda como clase la de hoy y las dos de la semana que viene. Ya el martes siguiente, que es martes 17, va a ser la última actividad, donde evaluaré todo lo que pueda llegar a dar en este tiempo. Y bueno, ahí ya estamos terminando el año. Después, bueno, para algunos, no para todos. Después habrá que ir analizando cada uno de los casos. La unidad siguiente se denomina integrales indefinidas. Es un procedimiento, un proceso, digamos, que está vinculado estrechamente con el proceso de derivación que acabamos de cerrar. Vamos a ver hoy algunas definiciones y comenzar con unos primeros cálculos. Proceso de integración. En palabras sencillas, integrar una función es lo contrario a derivarla. Es decir, es el proceso por el cual encontramos la ecuación de una función f de x a partir de su derivada f'. Es decir, cuando vamos desde f hacia f', lo que hacemos es derivar la función y es lo que estuvimos trabajando en la unidad anterior. Bueno, el proceso contrario entonces es lo que se conoce como integrar. Y hay que definir algunas cuestiones antes de poder avanzar. Un concepto muy importante que es el concepto de primitiva de una función. Dada una función f chica, f minúscula de x, llamaremos primitiva de esta función a otra función f mayúscula de x que cumpla que su derivada es la función original. Y esto de la minúscula y de la mayúscula no es un capricho, es la notación que se utiliza comúnmente. Yo voy a hacer referencia como f chica y f grande, ¿sí? Entonces, una primitiva de una función f chica es otra función, f grande, que al derivarla nos da f chica. Por ejemplo, f grande sub 1, le pongo porque es una, igual a x al cuadrado, es una primitiva de f chica igual 2x. Porque cuando yo derivo x al cuadrado, el resultado es 2x. F grande igual x al cuadrado más 1 también es una primitiva de la misma f chica. Cuando yo derivo x al cuadrado más 1, la derivada sabemos que es 2x. Y si agarro y tomo la función x al cuadrado menos raíz cuadrada de 7, también es otra primitiva de la misma función f chica. Cuando yo derivo esto, me da 2x. Cualquier función, digamos, de la forma f grande igual x al cuadrado más cualquier constante real va a ser una primitiva de esta misma función f chica, que es 2x. Esto nos lleva a pensar que, debido a que la derivada de una constante es 0, para una misma función f chica vamos a tener seguramente infinitas primitivas distintas de la forma f grande más alguna constante. O sea, una misma función está asociada o posee infinitas primitivas distintas, pero la parte con x de esas primitivas siempre va a ser la misma. Lo que puede cambiar es la presencia de una u otra constante que esté sumando, que no altera la derivada porque cuando esa constante la derivamos se desintegra, desaparece. Entonces, a este conjunto de infinitas primitivas de una misma función lo denominamos integral indefinida de esta función f chica. O sea, la integral indefinida de una función es el conjunto de sus infinitas primitivas. Y hay una forma de escribir esto que tiene que ver con la simbología propia del tema y tenemos que empezar a manejarnos con esa notación. Bueno, vamos a ir analizando qué significa y cómo se expresa cada una de las partes de esta expresión. Lo primero que tenemos acá es el símbolo de integral. O sea, eso se lee la integral de f de x, que es la función que estamos integrando, la f chica.
y se llama integrando esta parte, la que está dentro de la integral. Al final, y como cierre de una integral, siempre tenemos multiplicando un diferencial de x, que se escribe de x, y que nos... A ver, diferencial es un tema que no llegamos a ver en derivadas, pero no cambia mucho eso, la comprensión de este tema, no cambia para nada. Entiendan a esta expresión diferencial de x como un indicador de cuál es la variable respecto de la cual estamos integrando. Es decir, tiene que coincidir la variable del diferencial con la variable de la función. Si no, la integral no se puede resolver. Si estamos integrando una función f de x, tiene que cerrar la integral con un diferencial de x. Si estamos integrando una función f de t, tiene que cerrar la integral con un diferencial de t. O sea, tomen a ese factorcito, que es algo que está efectivamente multiplicando, como un indicador de cuál es la variable respecto de la cual estamos integrando. No le vamos a dar otra interpretación a este diferencial de x, y sepan que toda integral abre con el símbolo de integración y cierra con un diferencial, siempre. Ninguna de las dos partes puede faltar, porque si no la escritura es incompleta. Bueno, y del otro lado, como resultado de la integral, tenemos una primitiva cualquiera, y sumando entonces esta constante de integración que puede tomar cualquier valor, y así nos da lugar a esta cantidad infinita de funciones y de distintas primitivas. Si tenemos que aplicar esta escritura al ejemplo que trabajamos recién, podríamos decir que la integral de 2x diferencial x es igual a x al cuadrado más cualquier constante. Es decir, este tipo de funciones, cuando yo las derivo, me dan 2x. Eso es lo que significa esto, básicamente. Muy bien, vamos a ver igual algunos ejemplos triviales, sencillitos, que se puedan resolver por el simple hecho de saber derivar. Bueno, el primero justamente es una formalización del que acabo de escribir. La integral de 2x diferencial x es x al cuadrado más cualquier constante. Segundo ejemplo, la integral del coseno de x diferencial x. Y antes de mirar la respuesta, habría que pensar cuál es la función que yo sé que cuando la derivo me da coseno de x. Y saben que es el seno. Entonces, el resultado de la integral va a ser seno de x más cualquier constante. Tercer ejemplo, la integral de 4 diferencial x. ¿Cuál es la función que cuando la derivo me da 4? Y 4x. Esto simplemente por saber derivar, estamos como derivando al revés. Por supuesto, le sumamos la constante. Bueno, lo que pasa es que esa parte, esa f grande, digamos, que recién encontramos derivando al revés, como dije, puede ser un proceso bastante complejo a veces encontrarla, porque si yo les presento una integral que tenga dentro algo un poco más complicado, la integral de 2x más 1 dividido raíz cuadrada de el coseno de x. Ah, bueno, genial. ¿Cómo hago yo para pensar en una función que cuando la derive me quede esto? Nada, imposible sería encararlo de esa manera, ¿sí? Entonces, uno puede integrar de esta forma, pensando en qué tengo que derivar para que me dé lo que yo quiero, con ejemplos muy sencillitos, pero esos desaparecen enseguida, y aparece entonces el cálculo integral como una mecánica propia e independiente de las mecánicas de derivación. Y para resolver entonces integrales, existen diferentes técnicas de integración. Vamos a empezar por las situaciones más sencillas, que se denominan integrales inmediatas, que son aquellas que se resuelven por aplicación directa de la tabla de integrales. Una tabla nueva que está en el campus, en la sección de archivos, que en realidad incluye también a la tabla de derivadas, como para que en una misma tabla tengan todo. Lo digo pensando en una instancia presencial o semipresencial, una evaluación de un final supervisado por Zoom. Bueno, esa tabla es la única que podrían tener, ¿sí? Descárguenla, si quieren, estaría bueno que pausen ahora y vayan a descargarla, y si pueden imprimirla, buenísimo, para poder ir siguiéndome con más facilidad en los ejemplos que vienen. Vamos a ver algunos ejemplos. Y acá les presento de la tabla esta la parte de las integrales. Lo que está escrito acá es una lista de todas funciones y su correspondiente integral.
en ninguno de los casos agregué la constante porque fíjense que en el título indica, bueno, agregar más c en todos los casos. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice esta tabla? Bueno, nos dice, por ejemplo, esta regla número 1, que la integral de un número es el número por x. Nos dice esta segunda regla, cómo es la integral de una potencia de x. Es la potencia aumentada en un exponente dividido ese mismo exponente incrementado, digamos. Y así tenemos un montón de reglas. De la misma manera que existen las reglas de derivación, existen las reglas de integración y muchas de ellas, pero no todas, son estas que están acá. Las más importantes están en esta tabla. Entonces, vamos a un primer ejemplo de resolución por uso de la tabla. Quiero resolver esta integral, la integral de x al cubo diferencial x. Bueno, x al cubo estaría representado por esta regla de acá, la integral de x a la n, dice. Así que usando la regla número 2, vamos a tener que el resultado de esta integral va a ser x elevado a la 1 más que 3, o sea 4, dividido 4. ¿Sí? Así funciona la tabla de integrales. Y concluimos que entonces este es el resultado de la integral y efectivamente si ustedes derivan x a la cuarta sobre 4, van a ver que el resultado es x al cubo. Muy bien. Otro ejemplo. La integral de la raíz cuadrada de x, diferencial x. Bueno, acá lo que vamos a hacer, porque ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a mirar la tabla no encuentro ninguna situación donde me diga cómo es la integral de la raíz cuadrada o cúbica o cualquier radical de x. No está en la tabla. Pero como ya sabemos también por derivadas, las raíces se pueden pasar a potencia y de esa manera el proceso de integración va a ser viable otra vez a través de la misma regla número 2. Entonces raíz cuadrada de x es lo mismo que x a la 1 medio y la integral entonces va a ser x a la 1 medio más 1 dividido 1 medio más 1, según lo que dice la regla. Cuando a 1 medio lo sumamos 1, eso nos da 3 medios. Y bueno, lo que hice al final fue acomodar un poquitito la respuesta para que quede como algo más agradable. Dividir por 3 medios es lo mismo que multiplicar por 2 tercios. Y x a la 3 medios es la escritura o está representando la raíz cuadrada de x al cubo. Por eso lo escribí de esta manera, como una forma más linda de presentar la respuesta. ¿Sí? Tercer ejemplo sería esto, no ejemplo 2. La integral de 1 dividido x al cuadrado más 4. Bueno, hay que empezar a buscar y hasta encontrar una regla a ver qué responda a esto. Y si nos fijamos, acá tenemos en la regla número 15, la integral de 1 sobre x al cuadrado más cualquier número al cuadrado. En este caso, el 4 lo podemos entender como 2 al cuadrado, así que estaría cayendo dentro de este escenario. Entonces, aplicamos la regla número 15 y tenemos que el resultado es 1 medio por el arco tangente de x sobre 2. Acuérdense que arco tangente es la función inversa de la función tangente, que las vieron en la parte de trigonometría de matemática 1. Bien. Algunas propiedades para poder ir presentando situaciones no tan directas por uso de tabla, digamos. Por un lado, la integral de una suma o resta de funciones es lo mismo que la suma o resta de las integrales. Es decir, puedo repartir la integración cuando hay muchos términos. De la misma manera que hacemos en derivadas, que derivamos término a término, ¿no? Y otra propiedad que también se cumple o se verifica en el proceso de derivación es que la integral de un número por una función es lo mismo que el número por la integral de la función. Es decir, números multiplicando o dividiendo se mantienen en su lugar al momento de integrar. Lo puedo sacar de la integral e ocuparme de la integral de la parte con x, digamos. Nos quedamos con estas dos propiedades que son por ahí las más importantes y que nos permiten ir presentando otro tipo de integrales, que son las integrales que
se conocen como por descomposición. En este tipo de integrales, la idea es aplicar propiedades conocidas para poder justamente descomponer una integral en muchas integrales inmediatas. Ejemplo. Entonces les presento la integral de esta función. 3x al cuadrado menos 2 sobre x al cubo más 1. Bueno, al haber tres términos dentro de esta integral, por la aplicación de la propiedad anterior, la primera enunciada, yo puedo separar esto en tres integrales. Y es lo primero que voy a hacer. Y ahora que va a aparecer todo junto, no miren todo junto, vayan mirando de izquierda a derecha a medida que yo hablo, así me siguen. Tenemos entonces así la integral del primer término, la integral del segundo y la integral del tercero. Ahora, en el primer término, por aplicación de propiedad también, este 3 lo puedo sacar de la integral. ¿Sí? En el segundo término, puedo hacer lo mismo con este 2, sacarlo de la integral, y al hacer eso, dentro de la integral me quedaría 1 sobre x al cubo, que lo puedo escribir como x a la menos 3, porque de esa manera hago que se parezca o que tome la estructura de una de las reglas de integración, la que venimos usando hasta ahora, que es la integral de x a la n. Y el tercer término, la verdad que ya está en condiciones de ser integrado, porque la integral de 1 diferencial x es o responde a la primera de las reglas, entonces no voy a hacer nada con ese término, voy a acomodar un poquito los otros dos. Con lo cual me queda 3 por la integral de x al cuadrado diferencial x, menos 2 por la integral de x a la menos 3 diferencial x, más la integral de 1 diferencial x. Así ya puedo decir que las tres integrales que me quedan por resolver son inmediatas porque las tres responden a una de las reglas. Y entonces ahora recién las resuelvo, aplicando la regla correspondiente en cada caso, donde la integral de x al cuadrado la escribí como x al cubo sobre 3, la integral de x a la menos 3 la escribí como x a la menos 2 sobre menos 2, y la integral de 1 la escribí como 1 por x, o sea, x, más la constante de integración. Después lo que hice sencillamente fue simplificar este 3 con este 3, este 2 con este 2, el menos con el menos, y así llegar a una versión de esta integral más accesible, que es la que tenemos acá destacada en rojo. Esto es aplicar descomposición. Separar una integral en muchas y que esas muchas sean inmediatas. Es lo que se conoce como el método de descomposición. Presento un ejemplito más por descomposición. La integral de 2x menos 1 todo al cuadrado dividido x. ¿Qué tiene de diferente este ejemplo respecto del anterior? Que cuando yo voy a separar en términos, como hice en el anterior, esto es un solo término. Entonces no tengo una manera de separar en forma directa porque hay un solo término. La idea en estos casos es que si se puede, trabajen un poquito con el integrando. Es decir, vamos a tratar de trabajar un poquito con esta parte, haciendo procedimientos algebraicos conocidos para ver si eso se puede separar en muchos términos. Y arriba lo que tenemos es un binomio al cuadrado, que eso nos invita inmediatamente a pensar en la fórmula del cuadrado del binomio. Entonces, haciendo el cuadrado del binomio arriba, nos queda esta expresión de acá. Y ahora eso, yo lo puedo combinar con la propiedad distributiva de la división, que me dice que yo acá puedo separar esto en tres fracciones independientes con mismo denominador. Estoy aplicando la distributiva para la división. Cuando hago eso ya logro una buena mejoría porque ahora sí tengo tres términos, pero además en varios de ellos, en dos de ellos, se puede simplificar este cuadrado con la x y esta x con la x. Me queda entonces la integral de estos tres términos. Y ahora sí entonces puedo tranquilamente separar esta integral en tres integrales y empezar a aplicar algunas propiedades más para ir terminando. Por ejemplo, este 4 se va a ir para afuera. ¿Sí? Y en realidad esa es la única propiedad que puedo aplicar, porque así me quedan estas tres que corresponden a integrales inmediatas. En el caso de la integral de x diferencial x, bueno, lo tomamos como x a la 1 y aplicamos así la regla de la potencia. La del medio, que es la integral de 4, por tabla, es 4x, primera regla.
Y la última, que es la integral de 1 sobre x por tabla, es el logaritmo natural del módulo de x, y es una de las primeras reglas que está enunciada ahí también. Entonces ya pude descomponer y estoy en condiciones entonces de resolver las tres integrales y expresar así el resultado sin olvidarme de la constante de integración que se suma al final. Bueno, ahora van a encontrar también la guía, así que el primer ejercicio es el que pueden resolver con esta clase y seguiremos entonces la semana que viene. Saludos.